Bueno, pues buenas tardes a todos y todas, los que estáis aquí y los que estáis viéndonos y escuchándonos desde casa. Creo que los que estáis aquí al menos me conocéis. Soy Alfonso Reina, voy a ser vuestro tutor en esta asignatura de Psicología de la Atención y vamos a empezar dando algunas orientaciones básicas acerca de la asignatura y después ya nos metemos en los contenidos del primer tema de la asignatura. Bueno, veo que desde casa pues están también viéndonos y os doy también la bienvenida. El texto de la asignatura es el de Teoría y Práctica de Johnson y Proctor. Lo primero, no os fiéis del escaso tamaño del libro, porque es pequeño pero matón, es decir, tiene una gran cantidad de conceptos y es un texto en el cual, bueno, pues hay que dedicarle horas a la hora de asimilar los contenidos de la asignatura. No sé si habéis podido entrar ya en la página de la asignatura, en la página web de la asignatura, pero lo primero que tenéis que hacer es leer en profundidad la guía de la asignatura, en la cual también da recomendaciones sobre contenidos y técnicas que son importantes en cada uno de los temas que se da. Después aconsejan que cumplimentéis el examen 0, donde quieren asegurarse de que todavía os acordáis de concepto de fundamentos de la investigación, porque esto es una asignatura experimental y es necesario que conozcáis conceptos fundamentales de lo que es la experimentación. En el texto, en la página web de la asignatura aparecen unos PDF sobre distintas técnicas que sería aconsejable que los vierais. Dependiendo también del año de la edición del texto que estéis manejando, mirad también las erratas correspondientes a esa edición, ¿vale? Con objeto de que no haya ahí algo que se os pueda escapar. Esta asignatura tiene dos actividades prácticas, una atención abierta y movimientos oculares, y la otra referida al efecto Stroop. Esas prácticas no tenéis que cumplimentarlas, no tenéis que enviarlas ni a la sede central, ni me las tenéis que enviar a mí. Únicamente esas prácticas es que las conozcáis. De hecho, las soluciones a las preguntas de las prácticas también vienen en la propia práctica, ¿vale? Y ese conocimiento pues va a suponer que podáis responder a 4 preguntas que van a aparecer en el examen. El examen será de 25 preguntas con 3 alternativas de respuesta y ya sabéis que los exámenes con alternativa de respuesta penalizan los errores. De modo que cada 2 errores se elimina un acierto. ¿De acuerdo? Pues de esas 25 preguntas, 4 de ellas van a estar referidas a las prácticas de la asignatura. Aquí se aprueba a partir de 5, por lo tanto eso del 4,80 y a ver si me pueden, no. Es decir, a partir de 5 es cuando se aprueba la asignatura. La duración del examen es de 90 minutos, hora y media, con lo cual para cumplimentar 25 preguntas hay tiempo suficiente
y no se permite ningún tipo de material, ni siquiera calculadora para hacer cálculos si os pone, serán cálculos fáciles, de modo que todavía a mano sabemos hacerlo sin necesidad del uso de una calculadora. Esta semana, a lo largo de esta semana, abriré el foro de la asignatura aquí en el centro y os colgaré el plan de actuación tutorial, en el cual pues haremos, bueno, os fijaré como una especie de cronograma de los contenidos que vamos a ver en cada una de las tutorías. Y dentro de ese cronograma dedicaré uno de los días, lo más cercano al examen posible, o bien la tutoría anterior o la anterior de la última, al examen para, por si tenéis alguna duda respecto a las actividades prácticas, algo que no hayáis entendido, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Algo que queráis preguntar, que no haya quedado suficientemente claro? ¿Lo tenemos claro? Bueno, allí en casa también lo tenéis claro. Bueno, perfecto. Pues entonces vamos a ver el primer tema de esta asignatura, que aquí los autores lo rotulan como tema 0 o capítulo 0. Si hay algún capítulo o tema importante en esta asignatura es este, porque lo que hace es poner de manifiesto los conceptos fundamentales o gran parte de los conceptos fundamentales que vamos a ir viendo durante el curso. De modo que os recomiendo que los contenidos de ese tema 0, de ese capítulo 0, sean perfectamente entendidos para evitar que pueda haber dificultades de comprensión de algunos conceptos que veamos en temas posteriores, que si no se han asimilado estos, pues es más difícil de poder asimilarlos. Bueno, aquí los autores del texto hacen un poco de broma diciendo que William James, que fue el fundador de la psicología en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, y cuando él en 1890 publica Fundamentos de Psicología, o Principios de Psicología, a sus alumnos le dijo que, bueno, que todos en mayor o menor medida sabemos lo que es la atención, por lo tanto a él le parecía que a los estudiantes no habría por qué explicarle mucho qué es la atención, porque todos sabrían lo que era. Lo que ha sucedido es que después de James, la investigación ha puesto de manifiesto que la atención no es un concepto unitario, sino que en la atención están implicados diversos procesos psicológicos, ¿vale? Lo que hace que su definición sea múltiple, porque por una parte la atención nos permite seleccionar la información de nuestro entorno que nos interesa. Y hablamos de atención selectiva. La atención posibilita que podamos prestar atención a dos contenidos distintos o a dos tareas distintas, y en ese caso hablamos de atención dividida. La atención también posibilita que seamos capaces de poder mantener durante un tiempo continuado la atención, y hablaríamos de atención sostenida. Y finalmente, la atención también es responsable de que prestemos atención a
las actividades que estemos llevando a cabo para evitar errores en la realización de esa actividad. Y a eso le llamamos control de las acciones. Bueno, pues por tanto, veamos en primer lugar qué funciones tiene la atención. Y hemos visto que la primera función es que se ocupa de que podamos seleccionar aquella información que nosotros consideramos importante. Es decir, somos nosotros los que decidimos qué información queremos, a qué información queremos prestarle atención. La atención nos permite atender simultáneamente o realizar simultáneamente tareas. Eso va a depender de la dificultad de las tareas y va a depender también de nuestra capacidad de atención. Personas que tienen una gran capacidad de atención, pues tienen más facilidad a la hora de dividir su atención y, por tanto, ser capaces de poder atender simultáneamente a varias tareas. Hemos comentado que la atención también nos permite mantener concentrada la atención durante un determinado espacio de tiempo. Cuando vosotros en vuestra casa, en la habitación que utilicéis como habitación de estudio, os sentáis ante un texto y decís, de aquí no me levanto hasta que los contenidos de este tema queden asimilados, la atención está haciendo posible que podamos seguir manteniendo la atención de un modo sostenido. Y hemos comentado también, otra de las funciones de la atención es seleccionar cuáles son las acciones que son pertinentes a la hora de llevar a cabo la acción que estemos llevando a cabo. Viene un amigo o amiga nuestra a casa, le invitamos a un café, deberíamos de prestar atención cuando le estamos sirviendo el café en la taza, para evitar que el café se nos caiga en los dedos de la persona que está sujetando el platillo con la taza, o se nos caiga en la alfombra, o se nos caiga sobre nuestro invitado, ¿vale? Si prestamos atención a la tarea que estamos llevando a cabo, será posible el poder llevar a cabo una actividad sin lo que se denomina deslices de acción. Es decir, llevar a cabo actividades que entorpecen la realización de la acción. Esas serían las funciones de la atención. La definición de la atención, es decir, podemos definir la atención como un mecanismo complejo de procesamiento de la información que está regulado por diversos sistemas cerebrales, entre ellos el lóbulo frontal, personas que tienen ahora hablaremos, Sousa, de la focalización. Personas que tienen lesiones en su lóbulo frontal tienen dificultades para ser capaces de prestar atención a los estímulos del entorno. Por tanto, es un mecanismo complejo de procesamiento de la información que está sustentado por diversos sistemas cerebrales y que está apoyado por otros procesos cognitivos como la percepción y la memoria, ¿vale? Y nos permite, como función primordial de la atención, ser capaces de afrontar todas las tareas a las cuales tenemos que llevar a cabo en nuestra vida cotidiana.
Bueno, vamos a un apartado de conceptos básicos y con lo que hemos dicho aquí deberíamos de ser capaces de definir qué es atención selectiva, qué es atención dividida y qué es atención sostenida, ¿vale? Por tanto, tenemos que ser capaces de poder diferenciar esas tres funciones de la atención. Con lo cual, como estoy seguro de que habéis atendido y habéis entendido la diferenciación entre la atención selectiva, que selecciona la información, la atención dividida, que nos permite simultanear nuestra atención en varias actividades y en varias fuentes de información, y la atención sostenida como mantenimiento de la atención durante un tiempo que nuestra voluntad quiera seguir manteniendo. ¿Vale? Vamos con más conceptos básicos que nos vamos a encontrar en esta asignatura. Procesamiento arriba, abajo. Y procesamiento abajo, arriba. Vamos a empezar con el procesamiento abajo, arriba, que se denomina en la literatura de la atención procesamiento bottom-up. Y llamamos este tipo de procesamiento cuando está dirigido por las características de los estímulos. Veréis que en este texto utilizan mucha terminología inglés, ¿vale? De modo que habla de stimulus driven. El procesamiento está dirigido por los estímulos, ¿vale? Y hablamos de procesamiento arriba, abajo o procesamiento top-down. Y procesamiento top-down cuando el procesamiento está dirigido por la voluntad del sujeto en base a sus conocimientos previos, en base a sus expectativas, en base a las metas que quiere alcanzar. Y habla aquí de goal driving. Detección, identificación y discriminación. Identificar a un estímulo es un proceso superior al de detectarlo, ¿vale? Porque identificar a un estímulo supone darle un concepto, darle un significado a ese estímulo, que es, ¿vale? Yo puedo estar detectando una superficie que está abierta casi en ángulo recto y que tiene una manzanita mordida, pero si no he visto nunca eso, pues lo puedo detectar, pero no lo puedo identificar, ¿vale? De modo que si lo identifico, digo, caray, pues eso es un ordenador portátil de la marca Apple. ¿De acuerdo? Y discriminación es ser capaz de poder diferenciar un estímulo de otro, ¿vale? Por tanto, toda tarea de percepción de un estímulo implica detección, identificación y discriminación de ese estímulo respecto a otros. Estímulo target y distractores. El estímulo target es el estímulo que el experimentador propone a un sujeto dentro de un experimento para que lo detecte, lo identifique o discrimine, dependiendo de la tarea experimental que lleve a cabo. Y los estímulos distractores son los otros estímulos
que acompañan al target, cuya función es perturbar la percepción del sujeto. Y en esos estímulos distractores, lo que tiene que hacer el sujeto es ignorarlos, ¿vale? Porque al único que tiene que identificar es al target. Procesamiento temprano versus procesamiento tardío. El procesamiento temprano es la primera fase de identificación perceptiva de un objeto, de la cual resulta un esbozo que está basado en las características básicas de ese objeto. Forma, color, tamaño, etc. Procesamiento tardío es la integración de esas características básicas del estímulo en un objeto que tenga significado para el sujeto. Y este procesamiento depende del conocimiento previo que el sujeto tenga acerca de ese estímulo. Si es un estímulo el cual no ha tenido contacto nunca, difícilmente va a poder dotarle de significado. Por tanto, procesamiento temprano, detección de las características básicas de un estímulo. Procesamiento tardío, fusionar esas características básicas dotándolas de significado. Y está claro que se necesita de la experiencia previa con ese estímulo que haya tenido el observador. Procesamiento serial, procesamiento en paralelo. Decimos que un procesamiento es serial cuando los estímulos Sousa, no te estoy entendiendo cuál es la diferencia entre procesamiento temprano tardío y debate temprano tardío. El debate entre procesamiento temprano y tardío depende de la carga perceptiva del estímulo. Vale, Tony. El debate es el hecho de que algunos autores no están de acuerdo en determinadas tareas si allí se lleva a cabo un procesamiento temprano o un procesamiento tardío, pero eso lo iremos viendo. Ahora quedémonos con lo que son los conceptos y entender bien qué es procesamiento temprano y qué es procesamiento tardío. Decía, ahora estábamos en procesamiento serial versus procesamiento en paralelo. Llamamos procesamiento serial cuando los estímulos se procesan uno detrás de otro en serie. Y llamamos procesamiento en paralelo cuando los estímulos se procesan todos a la vez. Relacionado con este tipo de procesamiento es cuando aparece el concepto de cuello de botella que popularizó Donald Broadbent en su teoría acerca de la atención. Considera que, dada la capacidad de atención que tenga una persona, o dadas las dificultades de procesamiento de los estímulos, cuando se lleva a cabo un procesamiento serial, se va a producir un cuello de botella que va a obligar a que se pare el procesamiento y el procesamiento, en vez de ser en paralelo, se convierta en procesamiento serial. ¿De acuerdo? Es decir, por si no ha quedado suficientemente claro, cuando se produce un procesamiento en paralelo,
puede producirse el fenómeno cuello de botella que obliga a que el procesamiento deje de ser en paralelo para que se convierta en procesamiento serial. Procesamiento controlado, procesamiento automático. Yo lo desconozco, Tony. No es imputable a mí. Llamamos procesamiento controlado cuando el procesamiento exige un control consciente de la atención del sujeto. Y llamamos procesamiento automático cuando el hecho de una determinada actividad, haberla llevado a término muchas veces, hace que se automatice y por tanto no sea necesario un control consciente de la atención. El ejemplo más fácil de entender y diferenciar ambos tipos es el de la conducción. Cuando empezamos a aprender a conducir, nos parece en los pies 3 pedales una cosa perpendicular al suelo que sube con unas marcas que a ver como si me voy a acordar yo hacia dónde darle para que coja unas determinadas marchas, y eso al principio nos parece una tarea tan sumamente difícil que nunca aprendería. Cuando ya tenemos práctica en conducir, somos capaces de estar conduciendo y no tomar conciencia de que estamos conduciendo. Hay veces que uno va conduciendo, han pasado 10 minutos y uno dice, caray, pero ya estoy aquí. Y no significa que nuestra atención no hayamos tenido que ponerla en activo, porque hemos tenido que parar en semáforos, ha habido pasos de peatones, ha habido toda una serie de señales que hemos de respetar, además de respetar las distancias, tanto en la parte anterior a nuestro vehículo como en las laterales, hemos tenido que respetar las distancias, pero no hemos tenido conciencia de que efectivamente estábamos llevando a cabo esa actividad. Bueno, vamos a ver otro apartado donde van a aparecer más conceptos. Hemos comentado antes, Tony, que este es un tema fundamental dentro de la asignatura en la medida en que son conceptos básicos que es necesario tenerlos claros, porque si no puede tener uno dificultades de comprensión en temas sucesivos. Decíamos que vamos a ir a desplazamiento y control de la atención visual. Y aquí es donde hablamos de focalización de la atención. Llamamos atención visual a la focalización de nuestra atención en una localización espacial. Nuestra atención se puede desplazar en el espacio provocado por los estímulos, que sería un procesamiento abajo-arriba, o por nuestra voluntad, que sería un procesamiento arriba-abajo. En la focalización de la atención se ha utilizado la metáfora que propuso Wilhelm Wundt a la hora de considerar que la focalización de la atención era como una especie de linterna, de foco, que ilumina aquellos estímulos que nos interesan. Es decir, cuando focalizamos nuestra atención en algún lugar del espacio, estamos como
focalizando con una linterna aquel espacio porque nos interesa. Atención endógena versus atención exógena. Bueno, antes vamos a hablar de otro tipo de atención, de otros dos conceptos. Atención abierta, atención encubierta. Llamamos atención abierta cuando nuestros ojos miran al mismo lugar al cual prestamos atención. Y llamamos atención encubierta cuando nuestros ojos, cuando existe discrepancia en el lugar en el cual se focaliza nuestra visión y el lugar al cual atendemos. ¿Vale? Imaginaos que yo estuviera hablando como estoy hablando ahora y en la esquina de mi izquierda hubiera dos alumnos que estuvieran cuchicheando. ¿Vale? Yo puedo estar prestando atención a que, caray, ¿cómo es posible que ahora qué estarán hablando? Pero, sin embargo, yo estoy mirando al frente. ¿Vale? ¿Queda claro los conceptos de atención abierta, atención encubierta? Cuando los desplazamientos de nuestra atención visual por el espacio están guiados por nuestra voluntad, le llamamos atención endógena. Y cuando la focalización de nuestra atención en el espacio está dirigida por los estímulos, le llamamos atención exógena o refleja. Imaginaos que en la última fila del aula hubiera un alumno o alumna que se le cayera la botella al suelo. ¿Qué haríamos? Todos, ¿verdad? Por eso sería una atención exógena o refleja, porque el propio estímulo es quien hace que focalicemos la atención en esa dirección. Una de las técnicas de señalización espacial, no especial, de señalización espacial más conocida es la técnica de Posner, a la que también se le llama paradigma de costes y beneficios. Dado que estáis tomando apuntes, mirad en una hojita de hacer como si fueran tres pantallas de una televisión, ¿vale? Es decir, hacer tres rectángulos que simulen tres pantallas de una televisión, que es donde un sujeto experimental va a recibir un estímulo o ha de detectar e identificar un target. En la primera pantallita le vais a poner en el rectángulo, en la esquina superior derecha, le vais a poner un puntito, como si fuera una lucecita, ¿vale? En la segunda pantalla, en la parte central de la pantalla, le vais a poner una flecha con la punta hacia la derecha. Y en la tercera vais a poner el target y los tres estímulos distractores que el experimentador va a presentar. Imaginemos que, empezando desde la parte superior de izquierda a derecha, sea G, P, J, K. G, P en la parte superior, J, K en la parte inferior. ¿Vale? ¿Estáis todos?
en este tipo de tarea de Posner, antes de presentar el target al sujeto, ya sabemos lo que es el target, ¿verdad? El estímulo que el sujeto ha de detectar, identificar o discriminar dependiendo de la tarea, ¿vale? En este caso lo tiene que detectar e identificar. Pues antes de presentar el target, se le presenta al sujeto durante 100 milisegundos, es decir, la décima parte de un segundo, una rayita, un asterisco o un puntito luminoso sobre una de las 4 posiciones donde puede aparecer el target. ¿De acuerdo? Si el puntito aparece en la posición donde realmente va a aparecer el target, diremos que esa ha sido una señal válida. ¿Vale? Si el puntito aparece en una señal donde no va a aparecer el target, es decir, estamos engañando al sujeto, diríamos que es una señal inválida. ¿Vale? Y si no aparece señal, pues diríamos que es un ensayo neutro. ¿Me estáis siguiendo todos? Aquí la tarea del sujeto, cuando se le presente el target con los distractores, es tratar de responder, de identificar al target, es decir, imaginaos que el sujeto encima de su mesa tiene pues un dispositivo de respuesta con 4 botones, ¿vale? Entonces, dado que nuestro target es la P, el sujeto en cuestión debería de pulsar el botón de la parte superior derecha. ¿De acuerdo? Y si la lucecita ha aparecido en esa posición, diríamos que era una señal válida. ¿Me estáis siguiendo? La tarea del sujeto es identificar lo más rápidamente posible el target, es decir, pulsar el botón lo más rápidamente posible y también con el menor número de errores posibles. ¿De acuerdo? No por pulsar muy rápido, equivocarse, porque como variables dependientes se utiliza tanto el tiempo de reacción como la precisión de la respuesta. ¿De acuerdo? En otros ensayos o con otros sujetos se cambia esa señal del puntito, del asterisco o de la raya, se cambia por una señal que es una flecha en la parte central de la pantalla, ¿vale? Y esa flecha puede tener la punta hacia la derecha, puede tener la punta hacia la izquierda o puede tener 2 puntas en el centro, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. ¿Vale? Si la flecha indica el lado, aquí no señala el lugar, el sitio exacto donde va a aparecer el estímulo, sino únicamente si va a aparecer a la derecha o va a aparecer a la izquierda, si la señal indica el lado por donde va a aparecer el estímulo, diríamos que la señal es válida. Si indica el lado opuesto, diríamos que es inválida. Y si nos encontramos que la flecha tiene 2 puntas, diríamos que es una señal neutra. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí viene lo interesante para asimilar. A las señales que anuncian previamente el lugar, la posición donde va a aparecer el target, se le denominan señales periféricas. ¿Vale? Y estas señales periféricas captan automáticamente nuestra atención de un modo reflejo, de un modo involuntario. Las señales que indican el lado
por el cual va a aparecer el estímulo se le denomina señales centrales. Y esas exigen de un modo voluntario que el sujeto decida si quiere seguirlas o no. Y por tanto, ya no es una atención exógena y refleja, sino que es una atención endógena. La señal central, el sujeto ha de interpretarla y decidir si quiere hacer caso e ir hacia esa posición o no, hacia ese lado o no. En tanto que la señal exógena no interviene en nuestra voluntad, sino que la atención, es decir, no requiere ningún tipo de interpretación, sino que esas señales periféricas atraen de un modo automático nuestra atención. A lo largo de los temas vamos a ver tareas de Posner, y estos conceptos han de quedar perfectamente claros. Las señales periféricas atraen de un modo automático y reflejo la atención. Las señales centrales exigen el control voluntario de la atención por parte del sujeto. Generalmente, en un experimento con la tarea de Posner, se llevan a cabo más ensayos válidos que no inválidos, ¿vale? Es decir, se engañan menos a los sujetos que lo que se le proporcionan pistas válidas. ¿Y para qué creéis que sirven los ensayos que son neutros? ¿Qué finalidad tienen los ensayos neutros? Servir de línea base, servir de control para ver cuánto ayuda una señal válida comparado cuando no hay señal y cuánto dificulta una señal inválida cuando se compara con un ensayo donde no ha habido señal. Por tanto, sirve de línea base o control para comparar los tiempos de respuesta en los distintos ensayos. Sí, podría interpretarse como un tiempo de reacción medio en ausencia de pistas, ¿vale? Sería el tiempo de reacción en el cual el sujeto da la respuesta sin que medie ningún tipo de pistas. Vamos a ver otro aspecto, conceptos. Atención dirigida al espacio o atención dirigida al objeto. Y seguid observando que siempre aparece terminología inglesa a la hora de traducir esos conceptos. Los autores que defienden que la atención se dirige al espacio consideran que nuestra atención se dirige a regiones del espacio y una vez que nuestra atención está en esa región del espacio, evaluamos si hay objetos o no. ¿De acuerdo? Es importante esta distinción. Por otra parte, tenemos otros autores que consideran que nuestra atención no se dirige a regiones del espacio, sino que se dirige a objetos que están en el espacio. Y esos objetos que están en el espacio llaman nuestra atención. Los autores defensores de que la atención está dirigida al espacio, la diferencia entre los planteamientos de los que defienden que nuestra atención se dirige al espacio o nuestra atención se dirige a los objetos, es que los autores que defienden que nuestra atención se dirige al espacio, en ese espacio puede haber o no objetos.
los autores que consideran que nuestra atención se dirige al objeto, siempre hay objetos, porque son los objetos los que determinan que exploremos esa región del espacio. Los autores que defienden que nuestra atención se dirige hacia los objetos no solamente se refieren a objetos físicos, sino que se refieren también a configuraciones estimulares como las propuestas por la Gestalt. Si miráis la página 20, veréis agrupaciones estimulares regidas por alguna de las leyes de la Gestalt. Ley de la semejanza, ley de la proximidad, ¿vale? A nosotros en la primera fila nos parece que hay cuadrados y círculos, ¿vale? Y cada uno son distintos. Aquí se está dirigido por la forma, ¿verdad? En la tercera línea, ¿cuántas agrupaciones de cuadrados vemos? ¿Cuántas? En la tercera línea. 3. ¿Por qué vemos 3 y no vemos una? Por la ley de proximidad. Aquellos elementos que están más próximos entre sí tienden a ser considerados como si formasen parte de un mismo conjunto estimular. Y vemos 3 grupos de cuadrados y no vemos un solo grupo. ¿De acuerdo? Bueno, hay situaciones en las cuales aparecen objetos ilusorios. La siguiente figura, ¿qué es? ¿Qué vemos? ¿Perdón? Bueno, más bien un rombo, ¿no? ¿Y existe el rombo? No, es ilusorio. Lo que hay son 4 triángulos y esos 4 triángulos conforman un rombo. A eso se le denomina contornos ilusorios. No existen, pero nosotros los percibimos como si existieran. Y después habla aquí de otro fenómeno que lo tenéis, o sea que ya lo veremos en otro tema, en otro capítulo, en el capítulo 3, que son el complementado amodal. El hecho de que unos estímulos se solapen con otro da lugar a que veamos estímulos distintos a los que realmente hay, ¿vale? Pero eso ya los veremos. Quedaros con que los autores que defienden que nuestra atención se dirige a los objetos no solamente se refiere a objetos físicos, sino también objetos creados por nuestra percepción, como las configuraciones de la Gestalt, los contornos ilusorios o el complementado amodal. Bueno, terminamos este primer tema que es fundamental, poniendo de manifiesto que todo el conocimiento que poseemos, o gran parte del conocimiento que poseemos sobre psicología de la atención, ha venido dado porque ha habido una aplicación rigurosa y tecnificada de la metodología experimental. Por tanto, es necesario que vosotros, que vais a abordar el estudio de psicología de la atención, sigáis manteniendo en vuestras memorias conceptos fundamentales. ¿Qué es una variable independiente? ¿Qué es una variable dependiente? ¿Qué son variables extrañas? ¿A qué se le llama manipulación experimental? ¿Vale?
tipos de diseños, qué diferencia hay entre un diseño experimental y un diseño factorial, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, todo aquello que habéis aprendido en fundamentos de investigación, tenéis que seguir teniéndolo latente en vuestra memoria para poder entender las diversas tareas que a lo largo del curso iremos viendo. ¿De acuerdo? Generalmente, en psicología de la atención, los parámetros a medir fundamentales, es decir, las variables dependientes fundamentales, son el tiempo de reacción, que también se denomina latencia de respuesta, ¿vale? Y la precisión de la respuesta. Medimos cuán rápido es una persona a la hora de detectar e identificar un estímulo y también cuán preciso es a la hora de identificarlo o detectarlo. Pero además aquí aparece dos de ellas, que sobre todo la última la vamos a tener hasta en la sopa. Yo no lo veo. Ya he respondido a ello. El primero de ellos, de esos parámetros a medir, es ISI, y es intervalo entre estímulos. Es el tiempo que transcurre desde que finaliza un estímulo hasta que empieza otro. Y sí, con mayúscula. Intervalo entre estímulos. Tiempo desde que finaliza un estímulo hasta que comienza otro. Y el parámetro que vamos a tener hasta en la sopa es SOA. SOA. Asincronía entre la presentación de los estímulos. Y es el tiempo que transcurre entre el inicio del estímulo A y el inicio de otro estímulo B. Si un experimentador presenta a un sujeto un estímulo A, al cual tiene que dar una respuesta, y antes de que la persona emite una respuesta presenta un estímulo B, se produce un fenómeno que se denomina periodo refractario psicológico. Nuestra mente dice, para, yo no puedo dar la respuesta al segundo estímulo porque todavía estoy procesando el primero, ¿vale? Por tanto, se produce un stand-by en la cual, hasta que no se ha emitido la respuesta al primer estímulo, el sujeto no empieza a procesar el segundo. Y ese fenómeno de periodo refractario psicológico depende de la SOA, ¿vale? Del intervalo entre la presentación del estímulo primero, estímulo A, y el estímulo B. Bueno, ¿ha quedado algo no suficientemente claro? Ahora os toca a vosotros que os veáis en el texto esos contenidos y los tratéis de consolidar aún más, de modo que a lo largo de los diferentes capítulos que nos quedan de la asignatura, pues nos sirvan para poder entender conceptos nuevos que van a ir apareciendo. ¿De acuerdo?
Pues venga, gracias por venir. Aquellos que también estéis matriculados en Historia de la Psicología, pues en 5 o 7 minutos pues volveremos a estar juntos. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta el lunes próximo. Y gracias a vosotros en vuestra casa también.